Cuando interactuamos con los demás, nunca nos mostramos tal y como somos. Tenemos dos caras, una pública y otra privada. La pública lleva puesta una máscara que oculta nuestros defectos e inseguridades y da forma a un personaje que a veces se nos puede ir un poco de las manos. Hoy vamos a hablar de una poeta tartamuda y acomplejada, una yonki de la palabra embarcada en una espiral autodestructiva. Un personaje alimentado desde la juventud por anfetaminas que terminó devorando a la persona. Hola, soy Julia Montejo y hoy os vamos a contar la vida de Alejandra Pizarnik. Contando mujeres. La vida tras las biografías. Un podcast que descifra la historia más allá de los hitos. Capítulo 2. Alejandra Pizarnik. Podría parecer que la historia de hoy comienza con una imagen muy cinematográfica, la de un barco lleno de inmigrantes que llega al nuevo continente buscando un futuro mejor. Corre el año 1934 y muchos de los pasajeros de este barco son judíos que huyen del nazismo. Entre ellos, Rosa y Elías, una joven pareja judeo-ucraniana de apellido Posarnik. En realidad, no son dos, sino tres. En el vientre de ella viaja un diminuto polizón, Miriam, futura hermana mayor de nuestra protagonista. Aquí no acaban los parecidos cinematográficos. ¿Os acordáis de la escena de El Padrino de Scorsese cuando el pequeño Vito desembarca en América? El funcionario de inmigración le pregunta por su nombre y él responde que es Vito Andolini, de Corleone. Por error, el apellido se pierde y acaba nuevamente bautizado como Vito Corleone. Algo similar le sucede al matrimonio de emigrantes de nuestra historia. Una vez desembarcados en Argentina, el agente de inmigración se equivoca al transcribir su apellido, que pasa de Posarnik a Pizarnik, y con él se quedan. Sin embargo, la historia que ayudará a explicar buena parte de ese carácter desgarrado y funesto de nuestra protagonista comienza mucho antes de la llegada a ese puerto, con el horror del fascismo y el estalinismo, y con los eternos y sangrientos conflictos en la Europa oriental que han traumatizado y obligado a miles de familias a salir de su tierra y desperdigarse por el mundo. Cristina Piña, poeta, profesora, traductora y biógrafa de Alejandra Pizarnik. Los traumas que van a aparecer en la familia y en Alejandra tienen que ver justamente con esa persecución a la familia, que además prácticamente todos los que estaban en Ucrania murieron en campo de concentración. Los que se salvaron fueron los que fueron a Francia, que son dos hermanos del padre. Ahora, eso incidió profundamente en Alejandra porque durante su infancia había una atmósfera de tristeza, porque estaban pendientes de las noticias, que eran muy pocas, que llegaban vía Francia, y eso evidentemente marcó la personalidad de Alejandra, como también me decía su hermana que marcó la de ella. Por aquel entonces, Argentina, el lugar donde desembarcan los Pizarnik, es una de las naciones más ricas del mundo y ofrece oportunidades para prosperar. Imaginemos un país donde el gobierno pone en marcha una política de migración masiva. En 1911 inaugura incluso un complejo para recibir a los extranjeros en la zona portuaria de Buenos Aires, el Hotel de Inmigrantes. En este lugar se brinda alojamiento, comida y asistencia médica gratuita a migrantes y se les facilita la integración laboral. Elías y Rosa, los padres de nuestra protagonista, aunque llegan sin trabajo ni dinero, no van a necesitar este apoyo. La hermana de Rosa ya vive allí y les acoge en su casa. Los recién bautizados como Pizarnik provienen de Ucrania, de familias burguesas desahogadas y de sólida cultura. Pronto aprenden español y Elías se pone a trabajar de sol a sol como cuenténic. Los cuenténic
eran un tipo de vendedores muy respetados en la comunidad judía que ofrecían joyas y electrodomésticos pequeños a domicilio. Gracias a este trabajo, la situación familiar mejora y pueden mudarse a su propia casa. Y es entonces cuando nace Flora Alejandra, la futura Alejandra Pizarnik, un nombre que se puso ella misma, porque la poeta no podía quedarse con el que otros le habían asignado. Este será un tema recurrente en su obra, el ser otra, abandonar a la que fue y forjarse una nueva identidad. En cuanto a los nombres de Alejandra, son Flora, Blimele, Buma, Alejandra y Sasha. ¿Con qué tiene que ver eso? Flora era el nombre de ella en castellano. Buma es el apócope, pero en ruso. Blimele era otra de las maneras en que la llamaban Alejandra, pero ella se llama a sí misma Alejandra, es decir, yo digo que se bautiza a sí misma para entrar en el mundo de la poesía, porque cuando pasa la poesía ella se va a bautizar Alejandra. Y por fin, Sasha es el nombre que utiliza al fin de su vida. Aunque en la primera infancia Alejandra se nos presenta como una niña feliz y despreocupada, a medida que crece, las diferencias con su hermana se convierten en un motivo de dolor y rebeldía. Miriam es delgada, rubia, bonita. Alejandra morena y regordeta. Miriam destaca en todo. Alejandra tartamudea y padece asma. Miriam es recatada y femenina. Alejandra siempre tiene un aspecto desaliñado y los líos la persiguen. La futura poeta asume pronto su papel de oveja negra. Para compensarlo, desarrolla un carácter divertido, espabilado y creativo. Reclama su cuota de atención actuando en obras de teatro y recitando poemas, algunos escritos por ella misma. Tiene algo de actriz y siempre es el alma de la fiesta, como la describe su hermana. Con 12 años, Alejandra enferma de escarlatina y esta experiencia la trastoca. No son solo los 2 meses en casa, es también la entrada a la adolescencia. De pronto, Alejandra es consciente de sus defectos, del acné, del sobrepeso, pero no puede prescindir de sus adorados bocadillos de mortadela. Empieza a hacer un uso autodestructivo de la comida y el ayuno y se convierte en una muchacha triste y taciturna. Los lúgubres domingos me caen ahora como frutos podridos, asociados por siempre a la soledad. Nunca tuve con quién salir, con quién ir al cine, con quién pasear. Y cuando conseguía a alguna chica o algún muchacho mi deseo de inspirarle interés por salir conmigo, el domingo siguiente creaba un clima de tensión y tristeza. Le asaltan pensamientos oscuros. Vive angustiada por una incertidumbre existencial y encuentra consuelo en la literatura, leer y escribir. A los 14 años aparecen en su diario algunos de sus temas principales, como la sombra de la muerte o el desdoblamiento del yo, la escritura de sí misma en tercera persona. Ella no teme a la muerte. Sabe que la otra no morirá. Es más aún, morir significaría incorporarse a sí misma, abrazarse sin miedo, atreverse a abrir los ojos y mirarse por vez primera. Por eso quiere morir. ¿Pero era todo tan trágico y oscuro? Hay que tener en cuenta que lo que nos ha llegado de esa época proviene de sus diarios. Unos textos que ella misma revisó y reescribió en su edad adulta. Sus amigas de infancia y juventud nos dibujan un retrato muy distinto. Ellas recuerdan a una compañera excéntrica y divertida que proponía siempre planes atractivos y originales. Como cuando se le ocurrió pintar de negro una de las paredes de su cuarto y empapelar las demás con recortes de revistas, marcas de cigarrillos y dibujos. Las amigas cuentan que los padres de Alejandra eran bastante permisivos comparados con los suyos. Los suyos ponían el grito en el cielo si trataban de imitarla.
Esto, lógicamente, iba minando la reputación de Alejandra como amiga recomendable. Los padres no eran salvajes ni terribles, sino que había, por supuesto, una desaprobación de esa forma de vida y la poesía, pero no era esa cosa tan tremenda que aparece en las partes censuradas de los diarios, porque los padres eran aparentemente muy buena gente. ¿Y por qué lo hace Alejandra? Yo creo que tiene que ver con esa imagen que tenemos de nuestros padres, que es absolutamente personal y que tiene que ver con los complejos, eso nos lo enseña el psicoanálisis, y que tiene que ver con los complejos y los problemas de la persona que recuerda de esa manera a sus padres. Lo cierto es que Alejandra no se gusta, pero encuentra una manera de darle la vuelta a sus defectos. Para enmascarar la tartamudez, adopta una técnica vocal de deje arrastrado que le hace sonar extranjera y exótica. El cuerpo que tanto repudia es sometido a duras dietas y escondido bajo prendas estrafalarias. Acentúa su apariencia excéntrica cortándose el pelo y vistiendo como un chico con pantalones y jerseys enormes. Camina encorvada y en actitud provocadora. Ignora el asma y fuma. Es mal hablada para tormento de su madre, que le pide 1 y 1000 veces que tome de modelo a su hermana. Pero ella se siente cómoda en el papel de la rara del instituto. Solo quiero irme de mí misma. No soy de aquí, no soy de allá, no soy de ninguna parte. Sin embargo, de cara a los demás, se mostrará siempre indiferente y transgresora. En la década de los 40, las anfetaminas se recetaban sin escrúpulos para combatir el sobrepeso. La joven Alejandra creará pronto una adicción de la que será presa el resto de su vida. Una adicta que comienza porque de adolescente se siente gorda y fea. Entonces las anfetaminas sirven para eso y así también para quedarse despierta toda la noche y para poder escribir, porque de noche era que escribía Alejandra. Ahora, en la medida en que va pasando el tiempo, va a empezar a consumir remedios psicotrópicos. Esos en algún punto se los recetan los psicoanalistas. Apenas eso es por Léon Ostrov, pero verdaderamente con quien va a ser muy serio es con Pichon Rivière, que es su segundo psicoanalista, y que él consumía drogas y remedios que recetaba a sus pacientes. Las anfetaminas no le ayudan a perder kilos, pero descubre que le proporcionan una nueva lucidez y le permiten escribir día y noche, sin descanso. Alejandra se vuelve una noctámbula refugiada en su habitación. Escucha en bucle vinilos de Edith Piaf, Yves Montand, Juliette Greco, Jacques Brel, los mismos que escuchan sus padres, amantes de la cultura francesa. A estos les convence para que le compren un escritorio, algo muy poco común para una señorita, y se zambulle por completo en la escritura y la lectura. Sartre, Faulkner, Baudelaire, Rimbaud o Rilke serán sus nuevos amigos. Su madre se desespera cada vez que entra en su habitación y se encuentra con el caos y el desorden. Hay papelitos con poemas por doquier, versos y notas extrañas que nadie entiende. Su hija parece una loca, algo que preocupa a su madre, siempre pendiente de guardar las formas de puertas hacia afuera. Escribir en el diario se convertirá en una compulsión enfermiza, pero aún quedan algunos años para que esto suceda. En 1953, Alejandra termina el instituto. Tiene 17 años y ya ha decidido que lo que quiere es ser escritora y triunfar. Para ello le conviene ir a la universidad, lo cual no es frecuente en las mujeres de su entorno. Sus padres aceptan su decisión y así comienza los estudios con mucha ilusión, pero se va a decepcionar muy rápidamente. Se matricula en filosofía
luego en periodismo, más tarde en letras. Finalmente comprende que la academia no le dará lo que ella busca y abandona. Alejandra ya está en proceso de convertirse en lo que el lingüista y filósofo Todorov llamará décadas después una aventurera del absoluto. Detengámonos en este concepto. Todorov utiliza el término para describir a aquellos escritores y artistas que buscan trascender las limitaciones del lenguaje y la realidad para alcanzar una forma de verdad o belleza absoluta. Esto implica una lucha constante y peligrosa contra los límites de la existencia humana. Al intentar alcanzar ese clímax místico e insostenible, ese absoluto, el individuo acaba por encontrarse con el vacío, con la locura o la muerte, porque todo se supedita al arte, todo se justifica por él. El periplo universitario no es completamente en vano, porque le abre las puertas del vibrante mundo literario de Buenos Aires. En lugares como el bar Palacio do Café o el departamento de Jorge Souza, corre el vino y la ginebra. Alejandra encuentra refugio creativo y estímulo con otros escritores y artistas y teje su primera red de contactos. Juan Jacobo de Bajarlía, profesor de literatura moderna, amplía el universo literario de Alejandra. Aparecen Proust, Joyce, Claudel, Kierkegaard y los poetas surrealistas como Éluard y Breton. Visto con perspectiva, la revisión del primer poemario por parte de este profesor fue muy importante. Más allá de las correcciones técnicas o de estilo, le proporcionaron un marco conceptual y, sobre todo, una validación fundamental en un momento de inseguridad personal y artística. Así, con solo 19 años, Alejandra publica La tierra más ajena. El libro lo costea su padre. Años después, renegará de esta obra por considerarla inmadura y demasiado influida por modelos literarios evidentes. No es casualidad que este sea el único libro que firma como Flora Alejandra. Ella piensa siempre en suicidarse, no porque ame la muerte, sino porque considera que el sufrimiento deviene demasiado grande y sabe que llegará un día en el que ella, pequeña como es, ya no podrá contener tanto dolor y entonces... En sus diarios, al igual que en sus versos, Alejandra no le teme a la muerte. Más bien la convoca, juega con ella, la añora incluso. Una invocación constante que se convertirá en profecía. La relación entre Alejandra y el profesor Bajarlía deriva en una compleja atracción mutua que termina abruptamente. Un día, tras una discusión con su madre, Alejandra aparece en casa del docente con una maleta, proponiéndole casarse y fugarse juntos. Y él tiene una epifanía. Ha llegado el momento de romper. Profundamente disgustada, Alejandra le hace a su amiga y poeta Elizabeth Azcona Cranwell una dramática predicción. Las mujeres feas nunca vamos a tener suerte en el amor. Desde luego, Alejandra no era fea. Pero ¿quién puede convencer a alguien de que solo hay que quererse para no sentirse así? ¿Y cuánto afecta ese convencimiento suyo a su manera de relacionarse con los demás? Los testimonios de sus amigas son contradictorios. Cuentan que en ocasiones aparecía muy maquillada en un guateque, esforzándose por gustar a los chicos. En otras se presentaba desaliñada e indiferente. Todos personajes artificiales, construidos. Hay muchos otros. El de la chica suelta y descarada, el de la snob que se inventa antepasados nobles y joyeros del zar, el de la chica silenciosa que absorbe lo que le rodea con fascinación, o el de la aterrada poeta de aspecto desaliñado que se convierte en el centro de atención con un recitado seductor. Durante esta época, también deja constancia en su diario de su atracción por mujeres desconocidas con las que apenas intercambia miradas en lugares públicos. Más adelante sí tendrá relaciones más sexuales y menos platónicas. Por ahora, quizá llevada por una baja autoestima, decide que ella solo se casará con su labor poética, igual que una monja se casa con Dios. Y eso hace escribir sin descanso. Las anfetaminas le permiten concentrarse
con una intensidad furibunda hasta que le sorprende el amanecer. En este estado, alcanza su verdadera voz poética, buceando en su alma para extraer un lenguaje propio. De esta época son los poemarios La última inocencia y Las aventuras perdidas, que ya aparecen firmados como Alejandra Pizarnik. En ellos asoman sus temas recurrentes: la atracción por la muerte, las limitaciones del lenguaje para capturar la realidad y la nostalgia por la infancia perdida. Y aparece un tema nuevo: el miedo a la locura. Yo no sé de la locura sino de sus máscaras, del poema a la máscara, del simulacro a la mímica. Mi esperanza está en los desórdenes inminentes. Mi necesidad de libertad es la de un crimen. Ya desde su primer libro, La tierra más ajena, vamos a encontrar referencias a la muerte y pensemos que tiene 18 años. Ya había comenzado a los 14, pero luego se va a ir acusando cada vez más. Y desde ese punto de vista, La tierra más ajena, el primer libro, va marcando esa importancia de la muerte que se va a ir ahondando cada vez más y llega para mí a un punto culminante con La condesa sangrienta y con Extracción de la piedra de locura, que están atravesados por la muerte. Y en La condesa sangrienta vamos a tener una visión maléfica y bellísima de la muerte. Alejandra tenía un carácter peculiar y totalmente desligado de la realidad. Esto incluía desde la política hasta las labores cotidianas. Necesitaba ayuda para cualquier gestión en un banco, pero también para cosas tan prosaicas como cocer pasta. Sobre todo, necesitaba ayuda para callar sus miedos. Un día conoce a la poeta Olga Orozco en La Fantasma, un bar que Olga tiene con su pareja y que se ha convertido en un lugar de encuentro de escritores y artistas. Se hacen muy amigas. Tanto que Alejandra, aterrada por sus angustias ingobernables, empieza a coger la costumbre de llamarla de madrugada. Olga se desespera, incapaz de razonar con esos terrores, hasta que un día se le ocurre inventarse el certificado mágico, una suerte de conjuro que Alejandra copia para repetírselo a modo de sortilegio protector. Yo, gran cocinero del rey, mientras miro pasar las nubes, atestiguo por el mismo árbol que da sombra en mi balcón, que Alejandra Pizarnik está perfectamente sana, que no hay nadie que le vaya a pisar siquiera su sombra, que está preparada para salir incólume de cualquier obstáculo. No digamos ya de enfermedades, desastres, cataclismos. Y es que Alejandra ya es Alejandra. Sensible, intensa, oscura, lírica, inquietante, sensual, autodestructiva. Es la hija del insomnio, como la llamó el poeta y pintor Enrique Molina años más tarde. Nuestra protagonista se ha cincelado para sí misma una fascinante personalidad a través de las palabras y está lista para explorar nuevos horizontes artísticos. Sabe dónde lo hará: en París. El 11 de marzo de 1960, con 24 años, Alejandra Pizarnik se embarca en un transatlántico, rumbo a la ciudad de los escritores que tanto admira. El viaje ha sido posible en parte porque unos tíos suyos viven allá. Se alojará con ellos. Está impaciente por vivir la bohemia, relacionarse con escritores y artistas, vagabundear por las calles, empaparse de las nuevas corrientes creativas. Sin embargo, le aguarda una gran decepción. Sus familiares no viven en la capital, sino en un pueblito a 7 kilómetros de París que no se parece en nada a lo que ella había imaginado. Por si fuera poco, la convivencia se complica. Sus parientes son gente sencilla y trabajadora y no la entienden. Alejandra escribe sin parar y sin horarios. Les escandaliza con sus hábitos nocturnos, su afición a la bebida y los escarceos sexuales. Pero si incluso deja las sábanas manchadas de maquillaje. La cosa llega a tal punto que los tíos le prohíben el contacto entre los primos. Alejandra es una muy mala influencia. Vivo en las sombras.
Me niego a la luz del día porque solo en la oscuridad encuentro las palabras que me salvan. Y si he de beber hasta caer, que sea para borrar el horror de estar viva. Cuando la cohabitación se vuelve insoportable, la argentina alquila un pequeño estudio en el centro de París. Por fin, por primera vez, puede ser libre para organizar, o más bien desorganizar, su vida como le guste. Sus hábitos caóticos no son incompatibles con una prolífica actividad creativa. Sin embargo, los ahorros se le agotan. Alejandra se ve obligada a volver a casa de sus familiares con la cabeza gacha. A partir de entonces, su autonomía se convierte en prioridad. Busca pequeños trabajos alimenticios: camarera, traductora, niñera. Todas labores que detesta, pero que al menos le permiten pagar alojamientos a menudo miserables e inmundos. Anduve mudándome bastante, de piecita siniestra en piecita alegre, para caer cuando el dinero finalizaba en las fauces de la familia. En su tiempo libre, Alejandra recorre las calles de París y se zambulle en la escena literaria. Frecuenta cafés, librerías, tertulias. Allí traba amistad con artistas. Su vida empieza a parecerse más a lo que ella soñaba. París es una ciudad devoradora. Paseo por sus calles como un espectro, absorbiendo su miseria y su gloria, buscando en cada rincón una palabra que me devuelva a la vida. A pesar de que se siente incapaz de escribir en prosa, logra convertirse en miembro del comité de redactores extranjeros de Les Lettres Nouvelles, una de las más influyentes revistas literarias del mundo en aquel momento. Gracias a su posición, conoce a intelectuales como Octavio Paz, Yves Bonfoy e Italo Calvino. Octavio Paz se convierte en un lúcido lector de su poesía. La admiración es mutua. A veces, Alejandra acude a las fiestas que da el poeta en la embajada mexicana y aprovecha para atiborrarse de bocadillos y canapés. Un día conoce a Julio Cortázar. Cortázar le confía a Alejandra el manuscrito de Rayuela, esperando que se lo comente antes de su publicación. Julio me confió su obra, un destello de su alma, pero la he perdido, como pierdo todo, como me pierdo a mí misma en este caos de palabras y noches eternas. ¿Cómo podría decirle la verdad? El libro se publica. Cortázar quiere recuperar el original, pero la caótica poeta no tiene ni idea de qué ha hecho con él y evita al escritor. Milagrosamente, el manuscrito aparecerá años después entre las cosas que Alejandra se llevó de París a Buenos Aires y será devuelto a su dueño. Otro día, Alejandra, gracias a la mediación del único familiar que la comprende, su tío Armand, entrevista a su admirada Simone de Beauvoir. Queda absolutamente deslumbrada. Ante ella se siente de nuevo pequeña e insignificante. Escribe en una carta: No me he recuperado aún de ese encuentro. Una profunda experiencia del miedo. Y luego en su diario: Y descubrí horrorizada que tenía unos deseos angustiosos de verla, de oírla hablar, de mirar sus ojos. Me detuve para insultarme. Solo esto te falta, me dije, pero me dieron ganas de llorar. Habráse visto semejante idiota, rezongaba la Alejandra juez. Pero la acusada lloraba. Creo que se enamoró de Simone de Beauvoir. Al diablo los desdoblamientos. Creo que me enamoré. Aquí vemos el juego de personajes que Alejandra lleva a cabo incluso para sí misma. Ella protagoniza la escena tras su encuentro con Simone de Beauvoir, desdoblada en dos personajes: la jueza racional y la acusada que debe de ser reprendida por su mitomanía. Por encima de las dos, aparece la Alejandra autora, reconociendo que lo sucedido solo se explica de una manera: se ha enamorado. En un viaje a Saint-Tropez, conoce a Marguerite Duras. La escritora no parece un ser atormentado, sino más bien al contrario. Es feliz, participa del mundo al margen de la literatura. Alejandra queda muy decepcionada. No es capaz de entender un modelo de artista distinta de la aventurera del absoluto,
de la escritora maldita marcada por los excesos que ella representa. Para entonces, Alejandra ya ha perfeccionado su personaje y se escuda en su rareza, fascinante y exótica. En los encuentros literarios asume el papel de poeta maldita descrita por Paul Verlaine en su famoso ensayo Le Poète Maudit, un concepto a su vez tomado de unos versos de Baudelaire. Alejandra se adecua a la figura del poeta maldito por una serie de razones que podemos enumerar. En primer término, el consumo, en el caso de ella, de pastillas, pero que en el caso de los poetas malditos es de drogas. Cuando hablo de los poetas malditos, hablo de Rimbaud, Lautréamont y Artaud, fundamentalmente, que van a ser las grandes figuras en las que Alejandra va a reparar y a las cuales, en alguna medida, no digo que se los va a copiar, pero va a llegar cuando está en Francia a esa identificación, porque además de las pastillas está la sexualidad poco ortodoxa, que en el caso de Alejandra era bisexualidad, la negativa a incorporarse al mundo burgués, básicamente a partir de un tema o de un aspecto fundamental de la burguesía, que es el trabajo. Alejandra no trabaja más que accidentalmente para poder sobrevivir en París en Cuadernos para la Libertad de la Cultura. Provocadora, depresiva y desastrada. Cuenta chistes obscenos y anécdotas excéntricas. Su sentido del humor es provocador y delirante. Desprende inteligencia. La tartamudez, camuflada bajo una forma de hablar singular, exótica. Su voz profunda, nocturna. Todos la aplauden, fascinados por su aura de genialidad. El personaje se refuerza. ¿Es solo una interpretación? En París, Alejandra pierde el control de las anfetaminas. Ahora las abraza como parte de su particular concepción del artista. Maldita por su talento y entregada a su misión. ¿Qué importa su cuerpo cuando su trabajo es lo único importante? Cuando hay locura, no hay posibilidad de simbolizar. Y Alejandra seguía simbolizando indudablemente en la medida en que tenía una obra tan importante. Vemos, sí, que la locura está rondando, que hay miedo a la locura. Alejandra delega su salvación en la poesía. Se pasa horas y horas tumbada en el suelo de su piso, en medio del más absoluto abandono. Solo importa la palabra exacta, el verbo justo. Fruto de esa intensa labor creativa es el poemario Árbol de Diana. Alejandra lo revisa de manera minuciosa y obsesiva, palabra a palabra, letra a letra, espacio a espacio. Cada poema es corregido de forma infinita, 4, 5, 6 veces. Este poemario la consagra como la poeta más representativa de su generación. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Es muy perturbador comparar estos poemas suaves y tenues con el contexto en el que Alejandra los escribió. Un caos bajo el que palpitaba la desolación, el dolor y un progresivo desquiciamiento mental. En esos años, su vida amorosa es sórdida e insatisfactoria. Tiene relaciones breves con hombres y mujeres, pero nunca consigue la estabilidad emocional que ansía. El sexo, allí donde la guerra duerme. Una memoria asesina, eso negro y sin fin. 1000 lenguas ávidas con sed sin desenlace, bebiendo en el tormento de su dulzura. Su lengua como un ejército de perros sedientos, un ejército de falos en lívida erección. Con cada fracaso amoroso, su humor se vuelve más obsceno y ácido. La agresividad verbal se va abriendo paso en su obra y en su vida. Y entonces, algo bueno. Jorge Gaitán Durán.
Alejandra Pizarnik y Jorge Gaitán Durán se conocen en París en 1961. Ambos comparten la pasión por la literatura y las artes. Gaitán Durán es un poeta colombiano consolidado y editor de la influyente revista Mito. Alejandra, con su sensibilidad exacerbada y su carácter volátil, encuentra en él una suerte de mentor y amante. Comparten pasión e intensidades a pesar de que ella tiene 25 años y él 40, pero nada es fácil. Aunque pasa largas temporadas en París, Gaitán está casado y tiene una carrera en Colombia, lo que dificulta la estabilidad de la relación con Pizarnik. Sin embargo, ella ignora las dificultades y se enamora profundamente. Incluso fantasea con el matrimonio, aunque sabemos que él nunca se planteó realmente divorciarse de su esposa. La relación dura apenas un año. Gaitán muere en junio de 1962 en un accidente de avión. Alejandra queda devastada. A Jorge Gaitán Durán. Arpa de silencio en donde anida el miedo. Gemido lunar de las cosas significando ausencia. Espacio de color cerrado. Alguien golpea y arma un ataúd para la hora. Otro ataúd para la luz. Alejandra sufre ataques de asma, episodios de fiebre y en sus apariciones públicas suele acabar borracha en el suelo, llorando. Tiene impulsos suicidas. Escribe en su diario: todo me resulta difícil, aún volverme loca. Preocupada por su estado, su amiga y terapeuta Marianne Noirot le propone salir de París y Alejandra acepta. Destino: España. En 1962, a bordo de un pequeño coche rojo, las dos amigas recorren España. Durante el día, Alejandra admira los paisajes desde el asiento de copiloto. Observa a la gente de los pueblos con curiosidad y extrañeza, pero también con una profunda sensación de desapego. El mundo exterior parece un reflejo distorsionado de su propio caos interior. Por las noches se atiborra de vino y regresan los fantasmas de la pena y la angustia. En su diario escribe: el vino me aturde, pero no lo suficiente. Los fantasmas me rondan implacables. ¿Cómo huir de ellos cuando están dentro de mí? En Santiago de Compostela llueve sin cesar y el paseo por sus calles la sume en una honda depresión. Sufre una crisis nerviosa aguda que la lleva a encerrarse en la habitación del hotel. El tañer de las campanas, el azote de la lluvia contra el cristal de la ventana azuza sus demonios. Sufre delirios y visiones horrendas y siente el impulso de quitarse la vida. Yo no podía más de tanto mar, tanto cielo, tanta nube, tanto árbol, tanta catedral. Quería volver a mi cuartito, a mis 20 tazas diarias de té, a mis días y noches de escribir y escribir, pero ¿volver a qué? ¿A quién? Mi cuarto es un espejo roto, mi vida un eco sin voz. Así, el viaje por España termina de forma abrupta y las dos amigas emprenden el regreso conduciendo en silencio. De vuelta en París se repiten las noches de alcohol, insomnio y pastillas. Alejandra ve pasar las horas tumbada en el colchón, sin saber si es de día o de noche. La depresión se agudiza. Pasa días enteros sin comer. Con 26 años tiene los ojos amarillentos, el hígado enfermo y los dientes negros por el tabaco. Su cuarto se convierte en una pocilga maloliente. Incluso ella ha dejado de asearse. La casera, harta, la acaba echando. Estoy sola en una ciudad que me devora. No tengo dónde caer muerta. Y lo peor es que aún sigo viva. Durante la Navidad de 1963, a Alejandra le invade una honda nostalgia de su familia. Recuerda los momentos felices de su niñez, celebrando con los suyos la Hanukká, rodeados de candelabros. Quizás ha tocado fondo,
Quizás es hora de volver. Quizás, solo quizás, el retorno al origen le brinde la redención que tanto anhela. En 1964, con 28 años, Alejandra deja París y regresa a Buenos Aires. Vive de nuevo en la casa familiar y pierde su preciada independencia, esa libertad que, aunque caótica y dolorosa, le permitía vivir sin rendir cuentas a nadie, sumida en su propio desorden. El regreso no es retorno, es cárcel. Los días en Buenos Aires son largos, interminables, como un laberinto sin salida. Todo me oprime, las miradas, las voces, la casa de mis padres. Aún así mantiene sus hábitos: el consumo de pastillas y alcohol, las sesiones nocturnas de escritura. La diferencia es que ahora topa de frente con la incomprensión de sus padres. Para ellos, Alejandra es una joven que ha perdido el rumbo, que necesita ser salvada de sí misma. Intentan imponerle una vida que consideran más apropiada y segura. Incluso le presentan a un muchacho judío y formal. En esta etapa, Alejandra escribe en su diario con resignación: No comprenden que la vida que quieren para mí es una muerte lenta. Mi único amor es la palabra, el único lugar donde puedo habitar sin sentir que me ahogo. A pesar de todo, la poeta encuentra cierto equilibrio. La rutina familiar le proporciona una estructura que, paradójicamente, le ayuda a concentrarse en su obra. Escribir es la única forma de no morir. Cada palabra es un grito de auxilio, una manera de mantener a raya la locura. Para ayudarse en su labor, Alejandra se compra un pizarrón que cuelga en su cuarto. Allí analiza las palabras durante horas y horas. Las escribe, las tacha, las reescribe. Busca en ellas un sentido que se le escapa. Pero las palabras son criaturas inasibles. Alejandra desarrolla en Buenos Aires una intensa vida social y cultural. Se vuelve omnipresente en dos grupos: el de los escritores y pintores que se dan cita en el local El Taller, y el de los miembros del Grupo Editorial Sur, con cuya fundadora, Victoria Ocampo, establece una profunda amistad. Estos dos grupos representan los dos territorios expresivos que interesan a Alejandra, el de la escritura y el de la pintura. La dimensión plástica que tiene para ella la poesía se concreta en dibujos que regala a sus amigos e incluso expone junto a otro escritor y pintor, Múgica Laínez. Para entonces, Alejandra domina a la perfección a su personaje. Más aún, amplía el abanico de interpretaciones. A veces es la niña ingenua y perversa, otras la payasa de divertidas ocurrencias. Su presencia se cotiza. Es cautivadora, enigmática y siempre sorprendente. Entre risas y copas, con voz suave y mirada intensa, Alejandra cuenta anécdotas de París, narrando episodios tan singulares que muchos no acaban de creérselos. El espectáculo acaba y yo regreso a mi cueva. ¿Qué queda de mí, sino un eco vacío, una sombra que se disuelve en la noche? Resulta escalofriante contrastar la vibrante interpretación que representa en las fiestas divertidas y frívolas con sus dolorosos escritos. Como testimonio, su poemario Los trabajos y las noches, publicado en 1965. Versos inquietantes y siniestros. Incluso en los poemas amorosos, el amor se asimila a la experiencia de la muerte. En la noche a tu lado, las palabras son claves, son llaves. El deseo de morir es rey. El amor, para Alejandra, aparece como una ausencia, un hueco que deja el amado al alejarse, como el negativo de una fotografía. Es el eco de algo que nunca termina de ser. Una presencia fantasmagórica que solo intensifica la soledad. Alguien entra en silencio y me abandona. Ahora la soledad no está sola. Tú hablas como la noche. Tú anuncias como la sed. Alejandra empieza a trabajar en un ensayo, poema, novela que se publicará en 1965 en la revista mexicana Diálogos. El título, La Condesa Sangrienta.
La historia se basa en la leyenda de una princesa húngara medieval conocida por haber cometido más de 650 asesinatos. Es un texto macabro que rezuma surrealismo, sexo, crueldad. En él explora el goce más allá del placer en un universo donde reina la muerte. Es su creación más rupturista y con él, de alguna manera, consigue materializar un deseo recogido en sus diarios 3 años atrás. Lo malo es que escribo poemas. Debiera trabajar en una sola prosa larga, cuento o novela, o poema en prosa. Un libro como una casa donde entrar a calentarme, a protegerme. A estas alturas, el estado mental de Alejandra es deplorable. Busca ayuda en el padre de un amigo suyo, el psicólogo Enrique Pichón Rivière, pionero del psicoanálisis en Argentina. Durante 6 años, el doctor y Alejandra entablan una relación tormentosa de dependencia mutua. Una relación destructiva, extrema, enferma, plagadas de insultos, celos, reproches. El amor, si puede llamarse así, es un espejo roto. Nos miramos en los pedazos y solo vemos nuestras sombras. Pero no puedo romper el hechizo. No puedo escapar de este abismo. Pichón Rivière creía en el poder terapéutico de las drogas psicotrópicas que él mismo consumía. Recetó a Alejandra potentes cócteles que empeoraron sus desarreglos mentales. Las pastillas me adormecen, pero la pesadilla persiste. ¿Dónde termina el sueño y comienza la vigilia? No lo sé. Estoy atrapada en una red de sombras y no encuentro la salida. ¿Y de qué vive Alejandra? ¿Ha conseguido mantenerse con su arte? No. Es su madre, ya viuda, quien la mantiene. Quien se pasa por su casa para lavarle la ropa y le envía una muchacha para que limpie el apartamento. Y también comida para que se alimente con algo distinto de Coca-Cola y bocadillos. Y entonces, algo mágico. Por primera vez, la poeta consigue el símbolo por antonomasia de estatus burgués: dinero. Alejandra obtiene una prestigiosa beca Guggenheim. Ahora podrá dedicarse por entero a su escritura y volver a París. París me espera, como un amante olvidado. Regresaré a sus calles, a sus cafés, a sus noches infinitas. Allí volveré a ser yo misma, libre, creadora, viva. Pero París ya no es como la recordaba. Quizás porque los malos recuerdos tienden a borrarse de nuestra memoria y los buenos se mitifican, quién sabe. Han pasado 5 años desde que se fue y la ciudad se ha convertido en un lugar gris que le es ajeno. Los cafés literarios que ya frecuentaba han desaparecido. Las personas que conocía o bien se han ido o están demasiado ocupadas con sus nuevas familias y trabajos. La bohemia se ha esfumado. París es ahora un cadáver exquisito. Los fantasmas de lo que fue me rondan, pero no me reconocen. Estoy sola en esta ciudad que ya no es mía, y la tristeza me asfixia. Por si fuera poco, surge un inconveniente de carácter práctico. Alejandra se ha vuelto dependiente de sus pastillas y no sabe cómo ni dónde conseguirlas. El lugar que antes le ofrecía un refugio, ahora se ha convertido en una trampa. Alejandra regresa a Buenos Aires. A partir de entonces, los amigos coinciden en que la poeta se repliega sobre sí misma. Hay un libro en la Argentina que se llama Todas las que ella era, y un título mejor puesto no puede haber, porque Alejandra era muchas. Cuando uno lee su diario, se encuentra con algo totalmente desolado y sin ningún aspecto positivo. Ahora, cuando uno ve la correspondencia, encuentra otra Alejandra, una Alejandra que es cariñosa con los amigos, que los toma en cuenta, que deja de ser esa mujer extraña que es en otro sentido y que es además esa mujer triste y tremenda. Así que esas dobles o triples caras son aquello que yo quiero destacar de Alejandra. En 1970, en un gesto desesperado, intenta suicidarse con una sobredosis de pastillas.
La encuentran en coma, tirada en la puerta de su apartamento. Es internada en un hospital psiquiátrico. Tiene 34 años. Los médicos le prohíben escribir en un intento por cortar con dinámicas enfermizas que ella no es capaz de romper. Intenta canalizar la angustia a través de la pintura y las manualidades. Escribir es defenderse de la injuria del tiempo, del olvido. Aquí sin palabras me ahogo en el silencio de mi propio infierno. 5 meses después del intento de suicidio, le dan el alta y vuelve a casa, aparentemente más tranquila. Aparentemente, porque la sombra de la muerte ya la ha alcanzado. En su poemario El infierno musical, publicado en 1971, se trasluce un fatalismo que presagia lo peor. Yo ya no existo y lo sé. Lo que no sé es qué vive en lugar mío. La poeta no quiere estar sola y se rodea de nuevos amigos. Son jóvenes admiradores que prácticamente toman su casa. Cada noche, Alejandra profiere terribles alusiones a la muerte y al suicidio. Pero lejos de alarmarse, sus groupies celebran y jalean sus escabrosas referencias. Veneran su obra, pero también al trágico personaje. La muerte se pasea entre nosotros, pero yo ya no tengo miedo. La noche ha caído y ya se ha pensado todo. En pleno delirio, Alejandra cree que sus vecinos, una pareja de cierta edad que viven en el piso de arriba, fingen hacer el amor para enervarla con sus escandalosos gemidos. Furiosa, sube e intenta agredirlos con una plancha. Ellos, aterrados, no abren, y Alejandra la emprende a golpes con la puerta hasta hacer un boquete. Es detenida por la policía durante unas horas, hasta que un amigo acude a sacarla y la encuentra en pleno colapso nervioso. Unos días después, Alejandra pide prestada una novela de Unamuno, Niebla. En esta obra, el protagonista toma la decisión de suicidarse y se enfrenta al autor de la obra, el mismo Unamuno, que había previsto que su personaje muriera de viejo. ¿Qué pasaría por la cabeza de Alejandra? ¿Se vería a sí misma como un personaje moldeado por su yo autora? Y de ser así, ¿quién podría darle conclusión sino ella? Y eso hace. La noche del 24 de septiembre de 1972, Alejandra se toma 50 pastillas de seconal sódico, un medicamento utilizado para tratar el insomnio. Las drogas empiezan a hacer efecto y Alejandra entra en pánico. Llama varias veces a un amigo y le deja 3 mensajes. Antonio, me tomé una sobredosis de pastillas. Ayúdame. Antonio, por favor, me siento fatal. Antonio, llámame. Pero su amigo no recibe los mensajes a tiempo. Al día siguiente, unas amigas se extrañan de que Alejandra no conteste al timbre. El portero accede a abrir el piso y la encuentran prácticamente sin vida. En el famoso pizarrón había escrito: No quiero ir. Nada más que hasta el fondo. Algunas personas parecen llamadas a vivir su vida como un fogonazo fugaz. Así fue la de Alejandra Pizarnik. Breve, intensa y dolorosa. Contando Mujeres es un podcast escrito y dirigido por Julia Montejo, con el asesoramiento de Pura Fernández, profesora de investigación del CSIC. Narradora, Julia Montejo. Guión, Julia Montejo y Santi San Martín. Especialista académica, Cristina Piña. Actriz, Natalia Moncalvi. Diseño de sonido, Eloy de la Aza. Vídeo, Pablo Pez. Producción, La República Independiente de la Radio. Títulos de crédito, Airún Oliveros. Esta producción forma parte del proyecto de investigación Cartografías Vitales, biografías de autoras y editoras iberoamericanas. Primera escala,
Mapas Vitales. Dirigido por Pura Fernández y financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación Proyecto de I+D+I, Generación del Conocimiento. Este podcast ha sido posible gracias al Ministerio de Cultura y Deporte del Gobierno de España, financiado por la Unión Europea Next Generation, y el apoyo de FECIT, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, con la colaboración de Fundación 11.